Un abogado sin vergüenza no es un buen abogado. ¿Qué piensas de eso? Te aventabas años, años y años y años ahí esperando tu laudo y la gente se muere, o sea. Me ha tocado malas experiencias también con personas que ni siquiera vienen a trabajar, ¿no? Pues porque el actuario no agarró su dinero y el actuario no notificó porque prefirió notificar el de los otros abogados que sí le pagaron. Y los trabajadores, dentro del mismo conocimiento del dueño, pues se giraban el mismo dinero entre ellos y no trabajaban. El empresario gana más, pero no paga más. La gente regia es muy pasiva. Para ellos es ideal exista siempre el mito de la meritocracia, ¿no? Hay algunas cosas que no me gustan de, del actual gobierno, pero pues también. Buenas tardes, soy el contador Ramiro Valleza y esto es De Profesión a Profesión. El día de hoy me acompaña el licenciado Arturo Dimas, socio y director de Dimas y Asociados, en el cual es un gran placer que estés aquí, Muchas amigo gracias. desde la secundaria. Y pues bueno, vamos a platicar un poco de lo que es su profesión, en este caso de litigio, de abogado, sus hobbies, sus intereses y qué es lo que viene para el futuro para la carrera de abogado. Cuéntanos un poquito más. Mi nombre es Arturo Dimas Guajardo, servidor. Me especializo en la materia de seguridad social y derecho administrativo. Y pues de mis hobbies, ¿qué te digo, güey? Pues ya sabes, me gusta mucho patinar, cocinar, la música. Este, Fui apoderado jurídico del IMSS aproximadamente un año y medio y ya tengo desde el 2017 litigando por mi cuenta. Ok. Y terminas tu carrera de abogado y tienes una carrera de maestría. Sí, terminé mi licenciatura mientras acababa de entrar al Instituto Mexicano del Seguro Social y casi inmediatamente seguí con un posgrado en amparo. Amparo. Sí, entonces tengo una maestría en amparo. ¿Qué es para ti o qué fue para ti trabajar en el Seguro Social respecto a tu carrera, lo que ahorita ejerces hoy en día? Pues fíjate que al principio yo la verdad no quería, a mí no me gustaba mucho la idea de estar encerrado todo el tiempo en un lugar así, pero pues bueno, dije vamos a tomar la oportunidad y vamos a ver qué sucede. Y casualmente, porque yo no iba a entrar directamente al jurídico, yo iba a entrar como personal normal, ¿no? Como un auxiliar de oficinas, entonces dije, no, esto no me llama la atención. Terminé entrando en el jurídico y ahí comencé a aprender ahora sí ya lo que era ser un abogado de verdad, ¿no? De tener 15 laudos para hacer 15 amparos y todos ya con fechas, con términos mortales, como dicen. Y la verdad es que aprendí mucho y le agarré bastante cariño porque comencé a aprender y a entender al 100% lo que estaba haciendo. Entonces, pues me sirvió mucho porque saliendo de ahí, pues me pasé al lado oscuro. Comencé ahora yo a demandar al Seguro Social, pues ya había aprendido todo lo que tenía que aprender de ahí. Perfecto. Para los que no, vaya, sin entrar tanto a tecnicismos y para la gente que quiere saber un poquito más, ¿qué es un laudo? Con tus palabras, explicándole como si fuera un cliente, ¿qué es un laudo? ¿Qué es un amparo? Bueno, ¿Para qué se utiliza? los laudos son el equivalente a las sentencias. La diferencia es que un laudo lo emitía una junta. Las juntas no son pertenecientes al Poder Judicial, pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces no tenían un juez, tenían un presidente. Tienen una conformación tripartita, es decir, que se conforman por tres partes. Es el presidente, el representante del patrón y el representante de los trabajadores. Ellos tres son quienes firmaban los laudos. Ahorita actualmente, pues las juntas ya no reciben demandas, ya nada más están trabajando sobre los expedientes que ya tienen dentro. Ahora, con la reforma laboral, todo se va a juzgados laborales, ahora sí son jueces y ahora sí son sentencias. En cuanto a los amparos,
Los amparos son el método de defensa constitucional que tenemos el pueblo para defendernos cuando creemos que una autoridad está violentando nuestros derechos o nuestras garantías. Es la manera de decir, ¿sabes qué? Esto es anticonstitucional y tienes que respetar la ley, ¿no? Entonces tú presentas el amparo y el tribunal es quien decide si tienes o no la razón y te da la suspensión provisional o la suspensión definitiva, dependiendo el caso. Sí. En caso de, de una persona que se acerca contigo a contratar tus servicios, ¿cuál es en cierta forma tu protocolo de bienvenida o cómo haces que esta persona, cómo le haces entender a esta persona que se están ejerciendo sus derechos y cómo este costo que tiene la persona contigo de decir, lo que estoy invirtiendo en el abogado es lo que me va a redituar a mí como persona que te estoy contratando, ¿verdad? Bueno, mira, en este caso, como nuestra materia fuerte es el seguro social, cuando la gente llega con nosotros, las personas ya saben que se les está violentando un derecho. Yo no tengo que convencerlos, porque ellos están seguros de cuánto tiempo trabajaron y al momento de que, por ejemplo, en una situación de una pensión, les niegas la pensión porque les faltan semanas, ellos saben cuánto tiempo trabajaron. Entonces yo no tengo que decirles, oye, pues es que te están robando semanas, ellos ya lo saben. Entonces, en ese caso, en ese sentido, yo no batallo para tener que convencerlos de nada. Y la mayoría de las personas vienen recomendadas porque le ayudamos a algún familiar, algún vecino, algún amigo. Entonces ya vienen con la consigna de que funciona lo que hacemos y de que va a funcionar y que les va a servir y que el servicio se va a brindar de la mejor manera posible. Entonces, por ese lado, la verdad es que no batallamos, no es muy complicado. Y igual, cuando son, por ejemplo, negligencias médicas, pues ya también nosotros, digo ellos, perdóname, ya saben que pues hubo un problema, ¿no? Que a lo mejor les hicieron una operación en la rodilla y no funcionó, que les duele, o el hombro, o lo que sea. Ojos, pues es bastante común que sea ojos, hombros y lumbalgias, espaldas. Entonces, pues la gente ya sabe que está mal y que algo no salió como debería, ¿no? Ok, muy bien. Eh, Me gustaría que emplearas un poquito más o que nos explicaras las diferencias entre los tipos de modalidades que existen y la cual le convendría a la persona según su edad o su régimen de actividad económica. Por ejemplo, la famosísima modalidad 10, la modalidad 40, qué tan viable es inscribirse, etcétera. Bueno, primero que nada, yo creo que estaría bien explicar un poquito cómo se compone el número de seguro social. Claro. Los primeros 2 dígitos del número de seguro social hacen referencia a la delegación en la que te diste de alta. Nuevo León es 43, entonces el número de seguro social comienza con 43. El segundo par de dígitos hace referencia al año en el que te diste de alta y el tercero a tu año de nacimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el segundo par de dígitos para saber si la ley en la que estamos dados de alta es en la del 73 o en la del 97. ¿Por qué? Porque la ley del 73 y la del 97 establecen requisitos diferentes para pensionarte. Entonces, puede que hagamos un movimiento pensando que estamos en la ley del 73 y realmente estamos en la del 97 y a la hora de ir a hacer el trámite pues vamos a tener problemas. Entonces, una vez que identificamos esto, siempre y cuando sea un número anterior al 97 o pudiera ser todavía del 97, enterados de que nuestro primer periodo laborado es de antes del 1 de julio. Una vez que ya identificamos esto, podemos planear ahora sí qué es lo que vamos a hacer. La ley del 73 nos pide como requisito tener por lo menos 500 semanas laboradas. Entonces, si nosotros tuviéramos un número inferior a esas 500, tenemos dos opciones. O nos damos de alta en la modalidad 10 o nos damos de alta en la modalidad 40. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La modalidad 40 únicamente nos suma semanas y salarios. No tenemos derecho a servicio médico y no estamos aportando a Infonavit. Entonces, esto es un arma bastante buena. ¿Por qué? Porque nos permite elevar los salarios
y elevar nuestra cantidad de semanas aportando una cantidad menor, porque no estamos pagando cuotas obrero patronales. Entonces, haciendo este movimiento, teniendo menos de 500 semanas, la idea es que si tenemos una edad cercana a los 60, contratemos con el mínimo, la verdad, nada más para llegar a las 500 y pensionarnos con la mínima garantizada. Si nuestras semanas son superiores a lo mejor a 1200, 1300, ya vale la pena intentar elevar los salarios al máximo, si es que tenemos la posibilidad. Porque si logramos elevar la cantidad de salario y tenemos una buena cantidad de semanas, ya podemos estar hablando de que aspiramos a una pensión de, no sé, 27, 30 mil pesos, hasta 50, dependiendo del caso. Caso contrario con la ley del 97. La ley del 97 no toma en cuenta el salario de las últimas 250 semanas para calcular tu pensión. Entonces, hay que estar bien enterados de cuál régimen es el que nos corresponde y qué movimientos podemos hacer. La modalidad 10 y la modalidad 40 son básicamente lo mismo, es el régimen obligatorio, y la 40 es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es básicamente lo mismo, con la pequeña diferencia de que en una cotizas para Infonavit y tienes servicio médico y en la otra no. Y la modalidad 10, tengo entendido que es principalmente para personas independientes. La modalidad 10 es el régimen ordinario. Cuando un patrón se registra y comienza a dar de alta a trabajadores, es modalidad 10. Okay. Entonces, a lo que tú haces referencia es a la modalidad 10 en su ¿Rubro? ¿Apartado? No, en su apartado de trabajadores independientes. Trabajadores independientes. Entonces, básicamente es lo mismo, nada más que en una tú te das de alta como independiente y tú vas y haces tus pagos, y en esta sí tienes derecho a Infonavit, siempre y cuando lo elijas, porque te da la opción, y tienes derecho al servicio médico, tienes derecho a operaciones, guarderías, todo. Nada más que aquí sí hay una restricción de tiempo. Por ejemplo, si tú tienes que operarte de alguna parte de tu cuerpo que sea de ortopedia, no entra al primer día de que tú te das de alta. Tienes que esperar un tiempo, creo que es 1 año y medio para eso, y embarazos son para 6 meses después. Entonces ya tienes unas restricciones de tiempo que con la modalidad 10 no tienes. Ortopedia es... Operaciones ortopédicas, algo que tenga relación con las piernas, de la cintura para abajo normalmente. Ok, muy bien. Si te estuviera tal cual preguntando un emprendedor que está empezando o que ya tiene sus trabajadores activos, ¿les recomendarías ampliamente que registren a sus trabajadores ante el Seguro Social? Sí, totalmente, porque luego eso puede traerte problemas. Tú eres contador, tú lo has visto. No te rías. Te sorprenderías. Pero sí, dime. Sí, tú eres contador, tú lo has visto también. Si no los das de alta y dependiendo del giro trae mayor o menor riesgo. Por ejemplo, si trabajas en la construcción y no das de alta a un trabajador y se accidenta, pues dependiendo del grado del accidente es lo que es la pena que te va a caer encima, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes que pagar, vas a tener que pagar de entrada los servicios médicos privados, y luego el IMSS te va a poner un capital constitutivo, que es una multa, y si el trabajador queda con un grado de invalidez y es acreedor a una pensión, esa pensión la tiene que pagar el patrón. Entonces, sí acarrea bastantes riesgos, y pues lo ideal es que estemos siempre protegidos de esa manera, ¿no? Más que nada porque también la mayoría de las personas relacionan el instituto con servicios médicos, pero realmente el IMSS no es un hospital, no es una clínica, es una empresa que vende seguros. Entonces, el giro del instituto es venderte un seguro a ti, patrón, para que tus trabajadores estén asegurados, o a personas independientes, pero el giro del instituto es la venta de seguros. Ok. Y también, por ejemplo, haciendo énfasis de que también tengan esta capacidad de pago, porque es muy común que los patrones aperturan su registro patronal y dan de alta, se da mucho en la construcción. O sea, pueden tener 15 o 20 trabajadores de tajo y se les hace muy fácil no pagar. Okay. O sea, o dicen, pues no pasa nada. Y el IMSS trabaja de una manera muy, muy proactiva. ¿Por qué?
¿Qué pasa? Me ha tocado patrones en el cual tienen 3 meses sin pagar las cuotas patronales y no pasa absolutamente nada. Otros patrones que ya lo hemos mencionado, como, bueno, yo te lo platico porque ya lo conocemos, pero por meses de vengados que ya terminaron, se les hace fácil no pagar y inmediatamente en el mes inmediato posterior en el que se les toca pagar, les bloquean el registro patronal. Entonces, eso conlleva un atraso en sus obligaciones y en sus pagos. Por ejemplo, un cliente no te va a pagar si tiene la opinión del negativa. También, aunado a eso, la opinión del Infonavit o la de Secretaría de Finanzas del 3% sobre nómina. Entonces, también ser muy conscientes de que es un costo y es un gasto perpetuo, ¿verdad? O sea, lo ideal, o vaya, el deber ser, el tiempo que labore la persona. Y si no, pues los tiempos parciales, ¿verdad? A veces uno también creo que se van con la finta de que tienen que pagar siempre lo mismo y no, pues son por los días cotizados, por ejemplo. Te hago una referencia. Ahorita el salario mínimo está en 287 pesos, ¿verdad? Aproximadamente. Sí. Ya con el salario diario integrado se eleva a 295 pesos aproximadamente. Entonces, por cada 300 pesos pagas 1,800 pesos de cuotas por mes, entre IMSS, RCB e Infonavit. Pero mi punto es el siguiente: contemplen esto en sus costos, en su financiamiento, para no quedar en esto de que, no lo pago y no pasa nada. No, pues sí pasa, y te atrasa bastante. No, y aparte, pues de la construcción. Es tu responsabilidad llevar todo al corriente, ¿no? Digo, es la mejor manera de que las cosas se hagan bien y de que todo sea sano, porque pues después cualquier inconveniente que puedas tener va a ser problemático y tedioso e innecesario, ¿no? Si lo haces en tiempo. Ok, sí. Y aquí, pues, la subdelegación, o sea, vaya, voy a entrar en énfasis en esto. La subdelegación, pues, son muy proactivos, o sea, por ejemplo, te da la facilidad de apertura de registro patronal en línea, pero posteriormente te dicen, la misma papelería que me entregaste en línea, entrégamelo acá en la subdelegación. Entonces, bien importante atender esto y acercarse a la subdelegación y no dar nada por hecho, ¿verdad? Pues es importante acercarse con un abogado, un contador, con alguien que tenga noción de lo hablado, pero sí que no lo dejen a la desidia. ¿Por qué? Pues el registro patronal, vamos a decirlo, que te lo bloquean y es lo mínimo, pero te puedes llegar es muy común que el Seguro Social te bloquee cuentas. Sí, sí. Y ya bloqueándote cuentas estás parado, no puedes hacer absolutamente nada. Mira, ahorita que mencionas que es muy importante acercarse a un contador o a un abogado que sepan lo que están haciendo, me acaban de contar un caso, un compañero del despacho hace una semana, de una señora, 62 años, trabajó 25 años para la empresa y el contador le dice a la señora que haga una aportación al IMSS, pero no hicieron bien las cuentas, no hicieron bien los números y la señora de entrada estuvo trabajando 22 años creo, pero no tenía seguro social. La mitad de ese tiempo, o un poco más de ese tiempo, no tuvo seguro social. Entonces, la cantidad de semanas que ella tenía era muy bajita. E invirtió todo su finiquito en eso y al final obtuvo una pensión como de 12,000 pesos. Entonces, Okay. Es muy importante acercarse a gente que sí sabe lo que está haciendo. Ahorita actualmente, si yo quisiera saber si mi patrón me está pagando mis cuotas de manera mensual, ¿cuál es la manera de uno consultarlo? Se puede hacer de dos maneras. Puedes hacerlo de manera presencial directamente en la subdelegación. Llegas, pides un turno y solicitas una constancia de semanas cotizadas y ahí aparecen todos los periodos que han sido elaborados y pues lo lógico sería revisar el último periodo elaborado. La fecha de inicio debe coincidir con la fecha en la que entraste a la empresa y si aún estás trabajando debe de estar vigente, aparece tu salario y la razón social de la empresa. Esa es una. O la otra manera es que se puede hacer por internet directamente de la página del Seguro Social. Haces un correo, vinculas el correo y puedes solicitar la expedición de una constancia de semanas cotizadas. Perfecto, muy bien.
Bueno, aquí cultura general, pues cada estado tiene su delegación regional y las subdelegaciones, ¿verdad? En este caso es la de Nuevo León, que está en Félix Gómez. Junto con pegado está la subdelegación 3, que es como la de la matriz, en cierta forma. Pero está la 2, que es la de San Nicolás. La 1, que es de Lincoln. La 4, que es la de Morones Prieto, que está en la Colonia Independencia. La de Montemorelos. Y la 8, de Apodaca. Tenemos 5 subdelegaciones aquí en Nuevo León. Y pues bueno, que me ha tocado ver subdelegaciones principalmente en Ciudad de México, en Estado de México, pues son muchísimas, ¿verdad? Pero es importante saber que nuestra subdelegación corresponde según nuestro domicilio fiscal, ¿verdad? Así es. Entonces, o sea, entonces es bien importante tener detectado esto para trámites, ¿verdad? Y también, pues por ejemplo, darse de alta en la unidad médica familiar también, que es importante, que a veces pues lo dejamos hasta cuando nos pasa algo, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, desviando un poquito el tema, o bueno, más sobre lo mismo. Tú eres abogado y tu papá también. ¿En qué momento decidiste ser abogado? ¿En qué momento tuviste esta iniciativa de ser abogado? ¿O al mismo tiempo te dejaste influenciar porque tu papá era abogado? ¿Qué puedes decir sobre este tema muy hablado, ¿verdad? De que soy lo mismo que hace mi papá, o mi papá me presionó, Sí. o esto como una segunda opción, por ejemplo. Fíjate que siempre me gustó el derecho, pero sinceramente no era mi primera opción. Yo quería estudiar ciencias forestales. Me gustaba más esta onda de las empresas socialmente responsables y todo esto, ¿no? De cuidar el ambiente. Pero, pues, la verdad es que no lo elegí por flojera, porque el campus estaba en Montemorelos. No, perdóname, en Linares, estaba en Linares. Entonces, a pesar de que la carrera era de un tiempo más corto, porque dura 3 años nada más, o en aquel entonces duraba 3 años, no sé, en la actualidad, yo no me quería ir a vivir a Linares, porque encima era la época en la que todo estaba un poquito más feo. Y decía, no, yo ir a Linares 3 años como que no me llama tanto la atención. Y el derecho siempre me había gustado. Entonces yo dije, bueno, pues mi papá es abogado, muchos conocidos de él son abogados, voy a tener de dónde agarrarme, ¿no? A quién preguntarle, tener más maestros por fuera. Que al final de cuentas, pues fue una idea un poquito falsa, ¿no? Porque ya te das cuenta de que la mayoría de los abogados o mucha gente es muy celosa con lo que hace y no quieren explicarte, se portan mal, no te tienden una mano. Pero mi papá, pues él siempre ha estado conmigo y él siempre me ha explicado muy bien todo. Y la verdad es que al inicio de mi carrera, cuando comencé a trabajar, a mí no me gustaba esto. Yo estaba buscando qué otras cosas hacer, pero le fui agarrando cariño conforme fui entendiendo más cosas y le agarré el gusto a la lectura. Comencé a darme cuenta de lo que pasaba, de cómo pasaba, por qué pasaba, y fue ahí donde dije, oye, esto está muy interesante, me gusta. Y comienzas a relacionar cosas de unos juicios con otros, de materias con situaciones cotidianas, con muchas cosas. Entonces todo se va haciendo como un tejido, ¿no? Ya comienzas a comprender mucho más todo lo que está pasando. Y ahí fue cuando yo dije, mira, esto sí me gusta. O sea, ya me sentía mucho más cómodo en lo que estaba haciendo. Y el día de hoy la verdad es que es algo que me apasiona ya en estos momentos, pero que no comenzó siendo así. Ok, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión de ser abogado? No me arrepiento, pero al día de hoy sí tengo un pensamiento recurrente de a lo mejor debí haber estudiado gastronomía, porque también al día de hoy es algo que me gusta mucho. Sí, claro. Y creo que a lo mejor me pude haber desempeñado muy bien en eso, pero bueno, siempre hay tiempo. Claro, claro. Normalmente te voy a decir la siguiente frase y dime qué es lo primero que piensas. Un abogado sin vergüenza no es un buen abogado. ¿Qué piensas de eso? Yo pienso que tiene algo de sentido porque sí necesitas no tener escrúpulos en algunas ocasiones, ¿no? O no tener miedo de hacer las cosas.
hay que ser aventurados. Hay muchas veces en las que si no tienes esta valentía de arrojarte a lo hondo sin tener el conocimiento necesario, no vas a hacer las cosas. Y hay que estar siempre al margen, pero siempre y cuando no estemos hablando de ser un sinvergüenza en el sentido de engañar a las personas, ¿no? O sea, hablamos de no tener vergüenza en el sentido de, ok, no comprendo lo que vamos a hacer, pero tengo que entrarle, voy a estudiar, voy a buscarlo. O cuando entras en alguna dependencia, a veces en los juzgados la gente pues te trata mal, la verdad. El personal a veces es un poco déspota o tuvieron un mal día, no sé, muchas cosas pueden pasar. Igual como supongo que te ha pasado en las subdelegaciones, ¿no? Siempre hay gente que no se porta muy bien, como dice mi papá, siempre están buscando cómo hacerle para no hacerlo. Entonces te tratan mal. Y ahí es donde tú tienes que aventurarte y encontrar la manera de meterte y conseguir lo que estás tratando de conseguir, porque al final de cuentas eso es lo que tú le vas a llevar a tu cliente. Esa es la respuesta que le vas a dar. Digo, si estás ahí no es por gusto, ¿verdad? Es porque tienes que hacer un trabajo, tienes que sacar un resultado positivo y pues tienes que atorarle, tienes que entrarle. Sí, sí, no, normalmente y cuando uno escucha esas frases, se pone a pensar, ¿verdad? De que, oye, ¿por qué le dicen así? O a mí no me gustaría que me dijeran eso. Por ejemplo, no sé, mi papá toda la vida, o la gran parte de su vida ha comercializado carros. Y de primera instancia que le digan coyote, pues no me gusta. No me gusta, ¿por qué? Vamos a suponer que sea cierto, que un coyote es que te compra un carro y que lo compra barato y lo vende caro, o así como está el de Matilda, ¿va? La defensa, hay que soldarla, bueno, le pones pegamento. Pero el punto es que es un oficio y es un trabajo y se respeta, es como decirle, oye, eres banquero, pues eres una rata con corbata, pues no, o sea, tampoco no. Creo que cada quien se gana la vida como puede y como quiere. Y eso sí, hay que ser honestos. Y es que hay oficios que se van ganando una fama por algunas personas que no lo desempeñan correctamente y después ya lo generalizamos, pero pues no todos los que venden carros son coyotes, ni todos los banqueros son rateros, nada más los políticos son los que no. Así es. Entonces, si tú tuvieras el poder de cambiar algo en el sistema en cuanto a decir, pues ya está así, ya sabemos que está así, no lo puedo cambiar, pero me gustaría que fuera de esta manera, ¿qué te gustaría cambiar en cuanto a tu día a día de trabajo, por ejemplo? ¿Qué es lo que ejecutas tú como abogado? Mira, al día de hoy, con la nueva reforma laboral y con la entrada en vigor de los tribunales laborales, se terminó mucho esto, pero la corrupción. Porque en las juntas no podías hacer nada si no les pagabas. Y dices tú, ¿yo por qué te tengo que pagar por hacer tu trabajo? Pero si no lo hacías, el actuario no notificaba. Y si el actuario no notificaba, tú te aventabas años, años y años y años ahí esperando tu laudo. Y la gente se muere, o sea, estábamos hablando de que a veces eran pensiones de personas que estaban recibiendo mal su pago y era gente que tenía 68, 70, 75 años y luego te avientas 10 años en un juicio. Entonces la gente ya no recibe el fruto de su trabajo y todo esto, ¿por qué? Pues porque el actuario no agarró su dinero y el actuario no notificó porque prefirió notificar el de los otros abogados que sí le pagaron. Entonces para mí la corrupción es el veneno más potente del mundo en general, pero yo si pudiera eliminar algo, yo eliminaría eso principalmente. Yo creo que con eso todo en algún momento llegaría a lo que debe de ser. Okay. ¿Tú crees que por eso también en cierta forma existen estos programas o no sé, no sé cómo se llaman, la verdad? Pero estos programas de bienestar de que sí te doy tu pseudo pensión para que no me digas nada, tú tienes derecho a más, pero te doy esto para que te tranquilices. No, fíjate que no, yo creo que eso es una idea errónea, porque los programas sociales en realidad van más encaminados no tanto a eliminar corrupción o a tener a la gente tranquila, ni tampoco creo que sea algo populista para ganar votos. Que bueno, populismo es una palabra muy mal empleada aquí,
dependiendo del país es el contexto que se le da a la palabra y aquí la tenemos mal empleada. Pero yo creo que todas este tipo de cosas de pensiones del bienestar en realidad no es una idea mala, porque si tú te pones a estudiar otros países, los países de primer mundo o los países más desarrollados, la gran mayoría tienen una cantidad infinita de programas sociales. ¿Por qué? Porque los programas sociales ayudan a girar la economía. Es más que nada en ese sentido, es un sentido de la economía del país. Si tú ganas el salario mínimo y esto te alcanza para comprar frijol, arroz, tortilla, huevo, algo de verdura y quizá algo de carne, y luego te cae un apoyo de un programa social, la próxima despensa que hagas a lo mejor ya va a tener cereal, unas galletas, no sé, algún lujo más que quieras, ¿no? Quizás algo no muy caro, pero algo adicional a lo que normalmente compras. Esto hace que los supermercados o las tiendas chicas, mercados, etcétera, tengan un poquito más de ganancia. Entonces surtes más, entonces hay más movimiento, entonces de repente necesitas más gente y la economía gira. Es básicamente eso, es para hacer girar la economía. Cuando una economía gira, la economía crece. Si la economía no gira, se estanca. Y si se estanca, pues nadie gana, ¿no? Entonces va más que nada por ese lado. Un círculo virtuoso. Sí. Sí, sí, aquí en lo personal, pues voy a hablar de que hay algunas cosas que no me gustan del actual gobierno, pero pues también tampoco claro. no entiendo, ¿verdad? No, y es que hay muchas cosas que no nos van a gustar, o sea, yo Sí. tampoco, yo no es que esté 100% de acuerdo, pero creo que hay muchas cosas bien hechas que antes no se veían, pero sí, obviamente, ningún político es 100% del agrado de todo el mundo, en ningún lugar, en ningún país y de ninguna manera, ¿verdad? En eso estoy de acuerdo contigo. Okay. Aquí, por ejemplo, lo que sí puedo de viva voz es nombrar que, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que yo he utilizado. Ahorita actualmente tengo 3 trabajadores que forman parte de mi equipo. Esos son los que no les pagas. Así es, así es. Y pues este programa nace desde el gobierno de AMLO, pero también es un arma de doble filo. Es algo que me gusta, que me beneficia, pero al mismo tiempo que también veo esa contraparte en donde, ¿qué se está haciendo con los recursos? Por ejemplo, prácticamente contratas a una persona, el gobierno le paga durante un año y tú le pagas con conocimiento. Es un trueque, ¿verdad? O un intercambio de mano de obra por conocimiento. Tiene la finalidad de preparar a los muchachos y en ese año aventarlos al mundo laboral, ¿verdad? Entonces, ahorita me he ido bien con las personas que tengo ahorita, pero me ha tocado malas experiencias también con personas que ni siquiera vienen a trabajar. Pero, ¿en qué porcentaje lo pondrías de bueno contra malo? Un 50%. 50. Un 50%, porque una persona vino una vez y se fue. Creo que en este gobierno de Claudia está más filtrado, porque antes era registrado, es algo que sé que no me consta, pero sí sé que se puede hacer. Registrabas una empresa, metías a, no sé, N número de trabajadores, los que se puedan, y los trabajadores, dentro del mismo conocimiento del dueño, pues se giraban el mismo dinero entre ellos y no trabajaban. Entonces, me tocó una persona que no quería trabajar, otra persona que pues, realmente es un arma de doble filo. Estás dejando entrar a la empresa a alguien que no conoces. No conoces, o uno que entró muy bien y luego se fue portando mal. O sea, era muy... No era una persona que venía a trabajar o a ayudar. Estas 3 personas que están ahorita actualmente conmigo, obviamente llevándolos de la mano, me han salido muy bien, me ha ayudado mucho como emprendedor, como empresario. ¿Cuánto llevan contigo? Ya llevan conmigo, ya van para su 4.º mes. ¿Okay? Y la idea es que terminando ellas se van o ya forman parte de mi nómina. Y ya absorbo sueldo, seguro social,
impuestos sobre nómina, aguinaldo, etc. Pero también decía otra persona, obviamente pues con sus amarillismos, pero me daba cierto sentido. Jóvenes construyendo el futuro no sirve para nada porque son gente entre 18 y 28 años que son ninis. De hecho, así lo menciona el programa, son para ninis, son para gente que no estudia y no trabaja. Y hay mucha gente que sí se mete estando estudiando o estando trabajando, al menos de medio tiempo. Entonces ahí es donde como una gente que lo aprovecha bien, tanto como la persona como el empresario, hay otra persona que va a calentar el banco. Claro, pero aquí, ahora a tu criterio, ¿crees que vale la pena? O sea, ¿crees que vale la pena el riesgo de decir, bueno, el 50% lo va a aceptar y el otro 50% no? Sí, pero siempre y cuando se vaya depurando. Ese 50 se vaya aumentando. Pero bueno, en teoría debería de ser así, ¿no? Porque si tienes gente que no está trabajando y no está estudiando y entran a este programa y comienzan a salir adelante y les gusta lo que hacen, a lo mejor después estudian y la cantidad de personas letradas en el país va a ir aumentando constantemente y por ende la otra tiene que ir disminuyendo. En ese sentido de que vaya creciendo la población laboral activa, pero que se vaya viendo poco a poco, porque yo creo que si, o sea, por ejemplo, no, es que a mí me fue mal, es que a mí me fue bien. Un crecimiento generacional o poblacional es muy lento, ¿no? De medir, claro, es muy lento de medir. Claro, o sea, ese tipo de cosas. Es mi experiencia de un empresario. Dentro de 15, 20 años. A mí lo que sí no estoy de acuerdo es, independientemente del porcentaje, independientemente de que vaya creciendo esta calidad de mano de obra mexicana, es el derroche o no es desvío, el derroche o esta falta de conciencia de fondos. O sea, hay un presupuesto o hay algo, yo lo sé, que se malgaste el recurso, es lo que no, como yo como contador, como empresario, es algo que no estaría de acuerdo en ningún momento, en ningún sexenio. ¿Pero qué considerarías un derroche o un mal gasto? Que se esté destinando este programa y que no se esté aprovechando al 100%. Ok, bueno, pues lo que pasa es que también es bien difícil que cualquier situación, llámese programa social, apoyos de cualquier tipo, se aproveche al 100%, porque siempre va a haber alguien que diga, mira, por aquí se puede hacer esto. Claro. Siempre, siempre. Pero eso, para mí eso no es un motivo como para decir, ¿sabes qué? Mejor no lo hagamos. Porque sí va a haber una gran cantidad de población que se va a beneficiar de eso. Y es muy egoísta, creo yo, pensar que no queremos que esa población se beneficie para que otro tanto de la población que es un poquito más corrupta o más maleada, por decirlo de alguna manera, le van a sacar un provecho o una ventaja que no deberían, ¿verdad? Y es un pensamiento, creo yo, normalmente de las empresas, de los empresarios. Yo pienso que ellos son quienes imponen este tipo de ideologías. ¿Por qué? Porque para ellos es ideal exista siempre el mito de la meritocracia, ¿no? Entre más trabajes y más te esfuerces, más vas a subir. Y a veces esto no es cierto. A veces necesitas alguna otra cosa, porque el empresario gana más, pero no paga más. Entonces, los medios de producción son así. Y yo creo que esas son ideologías que ellos plantean y que la verdad no son las correctas, ¿no? Sí. Lo que sí te puedo decir es que no hay programa que... la masa crítica es la que dictamina el que es algo bueno o malo. Pero sí te podría decir, haciendo favor a tu comentario, es que si no funcionara, no existiera. Ya van 2 sexenios. Eso sí te digo que estoy seguro, no lo tengo medido, pero que sí el filtro es mejor. Porque antes te metías y venías un día y te pagaban el mes completo. Tienes que hacer así ciertas cosas. Vamos viendo entonces que sí funciona. Sí, que sí funciona. Entonces, de los empresarios que
podrías decir que le cargan la mano de ser el responsable, y ya sabes, de que el empresario genera 8 de cada 10 empleos. Entonces, el gobierno que ayude a generar esos 2 empleos faltantes, eso es una ayuda brutal para la población. No, y se ve, la gente está feliz, la gente vota, la gente se ve, o sea, ya es algo notorio, ¿no? Que la gente está satisfecha. Así es. Perfecto. Me dices que te conozco y me dices que te empieza a gustar la lectura, empiezas a tener el gusto por la lectura y empiezas a orientarte un poquito más por la política o la geopolítica. ¿En qué momento nace esto? ¿O por qué tu curiosidad de empezar a leer esto? Pues yo pienso que es por la época en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Con tantas situaciones sucediendo en el mundo, es difícil no voltear a verlo, o sea, ¿cómo no escuchar, por ejemplo, ahorita, ¿no? Todo el problema que hay en Palestina, la República Democrática del Congo, Sudán, toda esta problemática mundial? Estados Unidos como principal potencia militar y económica en decadencia, los rusos levantándose, China, o sea, todo esto a nivel mundial me pareció muy interesante. Y me encontré por ahí algunas notas de algunos analistas que yo empezaba a ver y yo decía, oye, pero ¿cómo esta gente puede determinar lo que va a suceder en el mundo nada más viendo el precio del petróleo? O cómo se mueve el precio del gas, qué es lo que está pasando, porque si cierras un puerto se eleva el precio de algún material, ya sea el acero, como te digo, el petróleo, el gas, otro tipo de cosas como la plata, el uranio, no sé. Todo ese tipo de situaciones me comenzaron a llamar mucho la atención. Y comencé a estudiarlo, a comprar libros, a ver videos, a ver noticias más que nada. También porque en algún momento me pareció muy interesante cómo funcionaban las inversiones en la bolsa de valores. Es algo muy complicado que la verdad no logré comprender y no me metí mucho, pero yo veía cómo tú puedes estar seguro de algo y mañana sucede alguna situación aislada en un país en Medio Oriente y eso modifica todo lo que tú ya habías pensado. Entonces, ese tipo de conexiones me parecían muy interesantes y yo creo que ahí comenzó y luego al día de hoy, pues dices tú, yo no estoy a favor de nada de lo que está pasando en el mundo, pero son situaciones que la verdad me parecen muy interesantes, ¿no? Ver cómo actúa cada país, por qué cada país toma la decisión que toma basado en lo que está haciendo otro, cómo se crean las relaciones, cómo se rompen relaciones. Todo esto me gusta y yo creo que fue más que nada por eso, porque ves todo lo que está pasando, ¿no? Desde el atentado del 11S, cómo comienza Estados Unidos, cómo declara la guerra a Medio Oriente con la intención de robar petróleo, cómo inventan cosas, atentados de falsa bandera, todo esto me parece un tema muy interesante. Y pues yo creo que más que nada es por eso, por la historia, por lo que ha ido sucediendo que me llamó la atención. Ok, sí. Esto que mencionas de que cómo no interesarte, ¿verdad? Yo antes, digo, sigo sin entender, pero estoy un poquito más involucrado, la verdad. Pero decía un comentario de un chavo, oye, pues te gusta el Pokémon y estás al tanto de lo que va a pasar o la convención o los próximos eventos, pero no te gusta la política. Ah, bueno, no te gusta la política, o sea, no te gusta lo que pasa en tu país. Es un sinónimo de ser una persona desinteresada o al punto de negligencia de lo que pasa en tu día a día. Entonces, quiero pensar que eso es la política. Digo, dentro de mis palabras es el acontecimiento de todos los días en tu país, en tu localidad, en tu estado y en cierta forma en el mundo, ¿verdad? Dicen de una manera muy filosófica, para ver de cerca hay que ver de lejos, ¿ok? Entonces es importante que la gente sepa, aunque sea algo,
no ser neófitos de la política y entenderla. Pues es que yo pienso que es uno de tus deberes como ciudadano, estar informado hasta cierto nivel. Digo, yo no pienso que sea sumamente necesario que todo el mundo esté inmiscuido al 100% porque es cansado, es mucha información, pasan muchas cosas. Algunas ni siquiera tienen coherencia porque se mueven intereses privados muchas veces, en la mayoría de las veces. Entonces, sí creo que es necesario que se tenga un conocimiento por lo menos de lo más básico para que entiendas qué es lo que está pasando en tu ciudad, en tu estado, por qué se toman las decisiones que se toman, por qué se hace lo que se hace. Y también porque si no estás informado sobre eso, ¿con qué calidad moral te puedes quejar de lo que está pasando? Si no lo entiendes, no votaste, no supiste ni siquiera qué es lo que hiciste, entonces no te puedes quejar, ¿no? Yo creo que para poder quejarte, como en todo, tienes que estar informado, tienes que saber contra qué estás peleando para poder pelear, ¿no? No vas a ir a ciegas a meterte a la guerra, como dice Sun Tzu. Entonces, siempre tienes que conocer al enemigo, tienes que saber cuál es la estrategia y tienes que saber también por qué. Yo creo que eso es lo principal, no que estés muy, muy, muy metido, pero sí hasta cierto nivel, hasta cierto grado. ¿Qué piensas de que en específico la gente regia es muy, muy pasiva? Dándolo por hecho que es muy pasiva, que no lo sé. Pero pasivo ¿en qué sentido? En el sentido de que pasa algo... Como hablas como por el aumento del precio del metro ya, o del camión. Ya. Nos peleamos 2 días y lo baja, se calman las aguas y ya lo aceptamos. Si lo ponemos un poquito en comparación quizás con el sur del país, yo creo que es porque hay un rango de salarios mejor. Entonces la gente puede permitirse pagar a lo mejor 3, 4, 5 pesos más. Y eso, pues no sabría decirte si es bueno o es malo. Yo creo realmente que no es bueno porque estamos, como quien dice, poniendo la otra mejilla, no te inconformas con lo que pasa. Y en el sur, creo que la gente está un poquito más apretada a veces en cuanto a sus gastos, entonces que les aumentes el transporte público o la canasta básica afecta más que aquí. Entonces yo creo que va por ese lado, sin embargo es algo que no creo que esté bien, o yo creo que también deberíamos de inconformarnos con eso, porque al final de cuentas el pueblo es quien debería de participar en las decisiones que se toman, ¿no? Entonces, si se va a incrementar el gasto de alguna manera en alguno de los entes de transporte, canasta básica o en impuestos, en lo que sea, el gobierno debería de decirnos, oye, mira, lo vamos a incrementar, pero porque el excedente se va a usar para mantenimientos, para mejorar cosas, no sé, carreteras, lo que sea, dependiendo de cuál sea el costo que se incremente. Pero pues normalmente eso no pasa. Entonces solamente incrementas el costo y más para la bolsa. Entonces ahí es donde yo creo que está mal. Pero sí creo que no deberíamos de conformarnos. Yo creo que sí deberíamos de hacer algo un poquito más similar a lo que hacen en el sur. Bueno, a mí en lo personal, a mí me motivaría, pues en cierta forma que otra persona, el deber ser es que yo lo haga, porque creo firmemente que cuando alguien, y también lo he escuchado de empresarios o de personas hasta cierto punto públicamente importantes, no lo sé. Pero si hubiera un poquito más de iniciativa, yo estaría a favor de hacer ese tipo de huelgas o hacer ese tipo de cambios. Pero la verdad es que, no sé, no me gustaría hacerlo de pocos. De que voy yo solo o va unas cuantas personas, no se va a hacer nada. Pero oye, pues nos ponemos de acuerdo, vas tú, voy yo, etc. Son temas ahí muy, muy complicados, pero me duele
me duele ver al regio promedio o a la gente trabajadora. Digo, al final de todo, yo también soy trabajador, Sí, aunque soy claro. dueño de un negocio, sigo siendo trabajador. Vergas, o sea, hacen algo y, no, sí, para Te la empezar no hago tragas, te nada. la tragas, Para ¿no? empezar no hago nada, porque yo no estoy ahí en la macroplaza, Sí, ni haciendo huelgas, ni sí, sí, güey. que he visto de maestros, las muchas huelgas que hemos visto. No hago nada, no estoy en una postura de decir, es que yo hice y nadie me escuchó. Pero sí me gustaría de que, oye, vamos a ponernos de acuerdo y no estamos en una posición o en un estado de decir, aumentaste 50 centavos y tumbamos un edificio. No, o sea, vamos a platicarlo, ¿verdad? O sea, pero sí, aunque no me afecte individualmente, me afecta ver que la gente que si estaba batallando, ahora batalla más, le agrega su problema más a la gente por su falta de recursos o, o su porvenir, porque agrégale el hecho de que obviamente pues ya es muy difícil ver un salario mínimo ahorita hoy en día, y más aquí en Nuevo León. Pero del salario pues, le vas rebajando, le vas quitando, le vas quitando. No, y luego ¿Dónde, también, dónde vas a quedar? no, y luego eso también afecta en el núcleo familiar, ¿no? Porque te cobran más y luego la cantidad de camiones es poca y el metro igual se llena mucho, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a agarrar el camión, pero ya te aventaste 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde o 3 horas en la tarde, noche. Ya llegaste a tu casa a las 10, 11 de la noche, tus hijos ya están dormidos, tu esposa ya está dormida y luego en la mañana te despiertas y se van a la escuela y otra vez te vas a trabajar y así, dices, ya ni convives con tu familia ni nada, ¿no? Entonces, pues si va a haber incrementos en los costos, pues debería de haber una mejoría en el nivel de vida también. Exactamente. Si no, y uno que, bueno, que no le va tan bien y tiene sus altibajos, imagínate a alguien que no le va bien, está. Me has comentado que has leído, te gusta mucho este geopolítico o ¿cómo se le llama? ¿Alfredo Jalife o qué? Sí, Alfredo Jalifa, Sí. que viene siendo un Pues es un analista geopolítico, analista, así pero es. ajá, él es uno de los fundadores de Morena, mira, curiosamente. Ah, sí. Sí. Y es un político o geopolítico que ha estado muy inmiscuido en toda la política del país a lo largo de toda la historia. Y a mí me gusta mucho leerlo a él porque creo que tiene un punto de vista crítico y muy objetivo. Entonces, también algo que me parece muy interesante que no muchos hacen es que cuando da sus críticas o cuando habla sobre lo que él considera que es lo correcto, en ocasiones también te dice, oye, pues yo quisiera que fuera así, ¿no? Pero pues tenemos que ser críticos. Entonces, que haga esas comparaciones de qué es lo que él quisiera contra lo que realmente está sucediendo me gusta. Además de que, pues, estudia mucho los temas de lo que es América Latina, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante porque, pues, no hay muchos geopolíticos de habla hispana y creo que él es uno de los mejores. Creo que está catalogado como el segundo o el tercer mejor del mundo. Entonces, pues que sea mexicano me gusta mucho, ¿no? Y pues creo que es una literatura que si alguien quisiera leer está bastante recomendada, es muy bueno, es muy interesante y es una persona con un conocimiento bastante amplio. A pesar de que su tema más fuerte es la geopolítica, también sabe muchísimo de la política interna del país. Entonces, pues sí, la verdad es que es uno de los referentes que más sigo y que más me gusta leer. Es bastante atinado con sus análisis. Normalmente las cosas que propone terminan sucediendo después de un par de años. Ya. Y por ahí mencionas, me gusta mucho esto que dices, es muy atinado, es muy certero, pero dice, es lo que me gustaría que fuera, es lo que, pues en cierta forma me gusta y que todo profesionista debería de tener. Digo, obviamente sin recaer a, a la negligencia o hablar por hablar, pero decir, yo te doy mi opinión,
pero tengo este alcance. O sea, yo te puedo decir esto, te puedo decir misa, pero esto es mi alcance. Pues lo que pasa es que también yo creo que uno de las características principales que debe de tener cualquier persona que se dedique a lo que sea que se dedique es que tenemos que ser muy objetivos, no tenemos que estar apegados a la realidad. Hay cosas que nos gustaría que sucedieran, pero que no van a suceder porque sabemos que no van a suceder. Entonces está bien poder hacer como esta comparación entre lo que quiero y lo que es y tratar de llegar a un punto medio en el que estemos como contentos, ¿no? Con lo que tiene que ser y con lo que podemos llegar a conseguir. Y él lo hace. Eso es algo que me gusta mucho y que valoro bastante. ¿El qué, perdón? Él lo hace. Él lo hace. Ok. Dije, él lo ha. Dije, ¿cuál es ese libro? Si te dieran la oportunidad Ser invisible. ser invisible, ¿qué harías? Robar bancos. De estar un poquito más inmiscuido en la política o tener participación activa. ¿Te gustaría? Y si es sí, ¿en dónde? ¿En qué apartado de...? Me agradaría un poco, pero fíjate que a nivel local no tanto. O sea, sí me gusta mucho más la geopolítica y las relaciones internacionales. Entonces, si tuviera la oportunidad de trabajar en algo de eso, quizás me gustaría estar en alguna ONG o a lo mejor, pues no sé, como pudiera ser a lo mejor como ministro de Relaciones Exteriores o algo así, pero la verdad es que me gustaría estar más inmiscuido en lo que es la política mundial. ¿Te gusta? Sí, no tanto la política local. Está bastante interesante también, pero no es lo que más me apasiona, la verdad. No. Pero si te lo ponen, lo agarrarías. Sí. Sí. Dice Alfredo... Si te lo ponen, lo agarrarías. Depende. Dice Alfredo Jalifa que soy más amigo de la verdad que de mis amigos. ¿Compartes ese pensamiento? Pues sí, porque lo bonito de la verdad es que es cierta. Te guste o no te guste. Sí. Pienses o pienses lo que pienses, la verdad es la verdad y es lo que es, ¿no? Entonces, Aunque un amigo estuviera en contra de eso. pues es que te puedes estar en contra, pero no deja de ser real, no deja de ser la realidad, ¿no? Ok. Tranquilo, viejo. Sí, yo también soy más amigo de la verdad. No me das por convivir, güey. No ¿Qué es lo que piensas qué es lo que depara el futuro para un litigante, para un abogado? ¿Qué es lo que piensas que depara para el futuro? Pues, ¿cómo en relación a qué? Pues, por ejemplo, si podríamos decir que la inteligencia artificial pueda sustituir ciertos procesos de los que haces. Ok, hablamos entonces de la inteligencia artificial. Mira, sí creo que va a influir, porque va a influir en todo. Más que nada en el sentido, por ejemplo, de que, pues, hay ocasiones en las que me llega una persona, por ejemplo, no sé, algún juicio que no sea muy común, por ejemplo, ¿no? Que yo no haya llevado un juicio de X cosa. Yo tendría que redactar mi propia demanda, que es lo normal y no pasa nada, o sea, pues lo haces, ¿no? Uno tiene la capacidad de redactar sus propias demandas, sus propios escritos. Pero teniendo una inteligencia artificial, un abogado nuevo que a lo mejor no tiene todavía la misma capacidad de redacción, que todavía le falta algo de léxico, porque pues es común que cuando vas saliendo, pues no has todavía profundizado mucho en bastantes temas. Pues le puedes pedir un formato a la IA, ¿no? Y la IA te lo va a arrojar y probablemente vaya a estar correcto. Entonces ya sería hacer cambios mínimos y yo creo que esa sería más que nada la influencia, porque ya en la actualidad muchos de los juicios son orales, entonces pues no hay manera de que una inteligencia artificial sustituya a un abogado en una audiencia oral, ¿no? Porque pues necesitas ir directamente Hoy en día al menos hasta lo que es el avance tecnológico de hoy. En el futuro, pues quién sabe. Pero al menos hoy, y yo creo que por lo menos en otros 20 o 30 años no va a cambiar mucho esto. Entonces, en ese sentido no creo que la IA nos genere ningún problema, tanto así como a los
diseñadores gráficos, por ejemplo, ¿no? Que ya le puedes pedir a una IA una imagen con las especificaciones que tú quieras y en 5 minutos ya la tienes. Que a lo mejor no tiene esa chispa creativa que le puede dar un ser humano, pero pues igual te va a dar un resultado, una imagen que puedes utilizar, ¿no? Yo creo que ahí hay más riesgo, pero en nuestro ámbito no considero que la IA vaya a ser un riesgo, sinceramente. Como te digo, al menos al día de hoy. Y más, pues si te estás actualizando, ¿no? Si Sí. estás ahí en... Sí, y más que nada también porque la IA quizás puede darte formatos, pero no estrategias. No te va a dar a lo mejor, no sé, por ejemplo, me tocó escuchar la historia de un profesor de la facultad que decía que había tenido un problema con una flotilla de camiones que habían comprado en Estados Unidos. Entonces, cuando entran al país, no estoy seguro, no recuerdo muy bien todo el contexto. El punto es que entraron en un litigio porque él no tenía los pedimentos para justificar la compra de los camiones. Entonces, el abogado presenta como prueba los pedimentos que no tenía, pero los pone como pruebas. Entonces, el otro abogado dice, pues ahí están, yo ya no necesito presentarlos. Entonces se cierra su periodo probatorio, él no prueba nada porque no lo presenta y luego el otro abogado se desiste de las pruebas. Y ya no fue necesario presentar los pedimentos. Entonces, ese tipo de cosas no te los va a dar una IA, quizás aquí sí necesitas, yo creo, el ingenio humano. Y pues en ese sentido yo creo que no va a haber problema. ¿Consideras la justicia como algo rápido aquí en México? ¿Que se ejerza la justicia? En muchos sentidos yo creo que ya está siendo mucho más pronta y expedita, pero hay materias en las que no tanto, ¿no? Como por ejemplo hablamos en materia penal. En materia penal hay mucha gente que tiene años en juicios y todavía no tienen una sentencia. Entonces en ese ámbito yo creo que no tanto, pero por lo menos ahora, vuelvo a lo mismo, mi materia es el seguro social y es una rama del derecho laboral. Entonces, en los nuevos juzgados laborales, un juicio que en una junta de conciliación yo haría en 3 años, los termino en 8 o 9 meses. O sea, yo sí creo que ahora está cambiando. Yo sí creo que fue una buena idea y sí creo que está dando resultados. Y también, pues, menos tiempo y menos corrupción, ¿no? También claro, no, aquí ya los términos son fatales para nosotros y para los actuarios. El actuario tiene un término para notificar y lo cumplen. Tienen un término para enviar oficios a las empresas, a los organismos, a donde sea, y se cumple. Antes no era así. Antes tú tenías que estar poniéndole gorro al actuario, marcándoles, buscándoles, te pedían dinero, no lo hacían, se tardaban un montón y ahora eso ya no sucede. ¿Algunas palabras que le quieras decir a recién egresados o personas que quieran estudiar esta carrera? Sí, yo creo que lo principal es que entiendan que no saben, porque me he topado con gente que carece un poco de humildad. Entonces, el carecer de humildad te hace sentir que las puedes todas y no es cierto. Estás saliendo. A lo mejor puedes tener el conocimiento de lo que dice la ley, la Constitución, pero no conoces realmente cuáles son los criterios de un juez, no sabes cómo se maneja todo en la vida real, ¿no? Porque no lo has visto. Entonces yo creo que lo primero es tener la humildad de aceptar que no sabes y escuchar a los que sí saben. Aprender a escuchar cuando alguien te está explicando algo, escuchar con atención. Y yo creo que es principalmente eso. Yo eso sería lo que recomendaría, y leer bastante. Esas son mis recomendaciones principales. Sí, en cierta forma como desaprender para aprender, ¿no? Pues estar sí. en una postura de cero. Sí, porque al final de cuentas, si crees que sabes y agarras un juicio, pues vamos a suponer una negligencia médica, pero realmente no sabes, o sea, y si pierdes ese juicio... Más si es la primera vez. Ajá, y si lo pierdes, no es nada más perder el juicio, o sea, estás haciéndole un daño a una persona
que tiene un problema de salud por alguna situación médica, ¿verdad? Entonces esto no puedes tomártelo a la ligera. Tienes que estar seguro de lo que estás haciendo y entender cuáles son los riesgos si es que no lo logras. Por eso yo creo que aquí la humildad de aceptar que no sabes es lo primero. Y prepararse. Sí. Así es. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues darte las gracias por este espacio. Estuvo muy entretenido, me gustó. Y pues estudien, chavos. Sí. No, gracias a ti. ¿Algún teléfono que quieras agregar o dónde te pueden buscar para sí, para cualquier buscar tipo de tus servicios? asesorías, amparos, temas relativos con el IMSS, me pueden buscar al teléfono 8119-546909. Aquí va a estar apareciendo. ¿Y quieras dar algo de Facebook? Estamos en Facebook como Dimas y Asociados. Ok, Ahí pueden contactarnos o directamente por teléfono. perfecto. Pues muchas gracias.